A todos. Buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, Rafa, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, vamos a dar unos minuticos para darle tiempo a otras personas que se conecten. Les voy comentando a las personas que ya están acá conectadas. Hoy damos inicio a nuestro segundo ciclo de conferencias. Para quienes no pudieron tal vez conectarse en las anteriores, es una actividad organizada por la comunidad Camino del Dharma. Un ciclo de conferencias que trata de diversos temas de interés en general. En las sesiones anteriores tuvimos temas bastante interesantes. Se habló de las emociones, gestionamiento de las emociones. También nuestros invitados trataron el tema de la soledad, la comunicación asertiva. Creo que se me queda otro tema que tratamos. El apego también fue otro tema que se trataron en las conferencias anteriores. Bueno, vamos a dar unos minuticos que se sumen a más personas. Díselo, Tony. Buenas noches, Buenas noches, bienvenida. muchas gracias. Buenas noches. Bueno, vamos a dar unos minuticos más, unos 2 minutos. Arrancamos 7:05, si les parece. Si están de acuerdo. Perfecto. Sí, perfecto, gracias. 2 minuticos. Sí. Arrancamos.
Bueno, vamos a dar inicio. Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, queremos agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia el día de hoy, por conectarse con nosotros a través de esta conferencia online, la cual hace parte de las actividades que lleva a cabo o que organiza la comunidad del Camino del Dharma. Les hago una pequeña presentación. El Camino del Dharma es una comunidad de aprendizaje y práctica alrededor del budismo. No sé si me escuchan bien. Sí. Perfecto. Actualmente la comunidad tiene presencia en varias ciudades de Colombia. En este momento tenemos algunos procesos de aprendizaje que están en curso en las ciudades de Barranquilla, Cali y Bogotá. Estos procesos están dirigidos a aquellas personas que quieren profundizar en el estudio, práctica de las enseñanzas del Buda. Para quienes estén interesados pueden visitar nuestra página web, nuestro sitio web. Es www.caminodeldharma.org. Dharma lleva una H después de la D, caminodeldharma.org. Allí pueden ustedes encontrar información de la comunidad, las actividades que se realizan, todo acerca de la comunidad, alguna información relacionada con el budismo. También nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos en Facebook. En Facebook nos pueden encontrar en facebook.com/Camino del Dharma Colombia. En Instagram también, instagram.com, Camino_del_Dharma. Las dos redes sociales que movemos actualmente. Allí pueden encontrar ustedes información de interés, de las actividades realizadas por la comunidad, los retiros espirituales, meditaciones online que también se están llevando a cabo, y los nuevos procesos de profundización y estudio que inicien. Actualmente tenemos un espacio de meditación online que se lleva a cabo todos los días lunes, sin importar si es festivo o no, a las 8 de la noche. Esta publicidad la estamos rotando por las redes. Las personas que quieran practicar meditación son todos bienvenidos. Bueno, vamos a hablar del espacio como tal. Bueno, esta conferencia online es un espacio de aprendizaje, es gratuito, como ustedes pueden verlo, está dirigido a todos los públicos. Fue creado con la única intención de compartir temas de interés general, ¿no? Abordados desde diferentes perspectivas. Les comentaba al inicio que estamos dando inicio hoy a nuestro segundo ciclo de conferencias. Ya tuvimos un primer ciclo en el que fueron 4 conferencias en las que se hablaron de temas bastante interesantes, muy actuales. Digamos que temas muy útiles para nuestra situación actual, ¿no? Para la emergencia por la que estamos pasando, ¿no? Se tocaron temas bastante interesantes como la soledad, las emociones. Espero que les haya sido de bastante utilidad. Y hoy estamos dando apertura con un tema que personalmente me gusta mucho, que se refiere básicamente a la muerte y la aceptación. Bueno, este es un tema que, como todos saben, suscita todo tipo de discusiones. Alrededor de la muerte hay cualquier cantidad de teorías, interpretaciones que ustedes pues imaginarán. Para hablar de ello tenemos el día de hoy 3 invitados, ¿no? Entonces aprovechamos para explicar de una de la dinámica de la actividad. Tenemos 3 invitados, cada uno de ellos va a tener 15 minutos para exponer su idea o para compartirnos su experiencia. Después de su intervención, tendremos unos minutos para transmitirle al expositor las preguntas que surjan a raíz de su intervención. Eso lo haremos al final de cada una de las intervenciones. De pronto, si no llegamos a contar con el tiempo para resolver las preguntas, la persona se las resolverá en privado, en el chat. Y aquí pues quisiera hablarles de las reglas de juego, por llamarlo así.
que en realidad son tres peticiones para los asistentes muy respetuosas. La primera de ellas, les pido el favor de bloquear el video, esto con el fin de pronto de no afectar la conexión, ¿no? No soy experto en estos temas, pero al parecer funciona este tema de bloquear el video. Y del mismo modo, les pido el favor de silenciar el audio para de pronto no interrumpir a la persona que esté hablando. Por último, el chat. Bueno, les pido el favor de que las preguntas, comentarios o dudas que ustedes tengan que surjan de la exposición, las dejen en el chat y yo las voy aquí recogiendo para el final de la intervención formulárselas a la persona. Bueno, entonces vamos a presentar a nuestro primer invitado. Le voy a dar la bienvenida a Yulisa Pozo Suárez. Yulisa es trabajadora social egresada de la Universidad del Valle con una especialización en economía solidaria en la misma institución. Yulisa es maestra certificada en el método Feldenkrais y también tiene una certificación en el método Child Space. Ha trabajado como acompañante en procesos de desarrollo personal a partir del autorreconocimiento y potencialidad desde el ser, en espacios formales desde la institucionalidad, en el sector de la salud, en educación y en desarrollo comunitario. También en espacios no formales con ONGs dedicadas a la defensa de derechos humanos y la reivindicación social. Yulisa hace parte de la comunidad Camino del Dharma. Entonces, pues, bienvenida, Yulisa. Muchas gracias, José Luis. No sé si se me quedó algo en tu presentación. Está perfecta. No, bueno, Muchas gracias. Bueno, bienvenida. gracias. Cuando escuché como el tema o el título del tema, vinieron a mi mente como varios significados o varias preguntas, varias inquietudes que han hecho parte como del proceso de vida. Y reflexionando un poco sobre ese concepto o el concepto que yo tengo de muerte, ubicaba que tiene como sentido desde mis creencias, desde mi historia de vida y desde mi práctica. Cuando pienso en mis creencias, tiene mucha información, porque la verdad es que tengo una combinación de información que no es como muy clara de una corriente u otra, como que uno ha sido formado de pronto en una creencia o en una práctica, pero también recibe otra información y no sabe uno muy bien como de dónde sale una creencia, pero está instaurada en uno. Tal vez como la creencia más fuerte que puedo identificar alrededor del tema de la muerte es que hay que vivir determinada vida, es decir, que tal vez tenga que vivir una vida buena o virtuosa para tener un pase como a un lugar especial y no al infierno. Desde mi historia de vida he estado rodeada de experiencias y vivencias de violencia, muertes sin sentido, pérdidas profundas, vidas llenas de sufrimiento y casi igual que muertes sin funerales y formas de decir adiós. Desde mi práctica profesional he sido una acompañante, desde el consejo profesional o desde la búsqueda de procesar lo que la mente dejaba como marcado en el cuerpo. Luego en mi búsqueda espiritual encuentro que creo que no estamos solos en este mundo y que hay otros mundos, que existe influencia del cosmos, que hay un Dios, tal vez un coro celestial que está por encima de mí y que en muchas ocasiones le delegué responsabilidad, le supliqué o me resguardé
como en la búsqueda de intentar dar explicación a lo que yo no podía explicar. Con todo esto, he llegado confieso con algo de temor y de curiosidad, a ser parte de la comunidad budista. Empecé a resonar con la práctica que nos proponían y tuve como un conflicto interior con lo que recibía y con lo que sentía. Y fue para mí muy impactante como la información desde el budismo frente a que existe el sufrimiento, que el deseo es la causa del sufrimiento, que todo lo que tiene causa podría tener cese y que es posible acabar con el sufrimiento poniéndole fin a la causa. Y bueno, eso para mí era un poco enredado y un poco consentido y confuso. Es como dual. Y también recibí información que para llegar a este punto había un camino, una práctica, que para mí era muy difícil porque era un camino medio. Y realmente tener un camino medio para mí personalmente ha sido muy conflictuante. He sido normalmente una persona de extremos, pero había un paso a paso, que eso marca una diferencia. Y ese paso a paso es práctica, práctica y práctica. Cuando yo les digo que era como una persona de extremos, siempre estuve como desbordada hacia los demás, asumiendo todos los retos que la vida me ha colocado y siempre como respondiendo y sobreviviendo. Estoy muy agradecida con el maestro Gom, quien es muy sabio y de manera muy suave y muy amorosa, ha empezado a compartir como algunos elementos con nosotros. Y ha sido un regalo maravilloso poder tener la meditación, el amor benevolente y poder encontrar con dulzura el tema de la impermanencia, que me parece que es vital en el proceso de aceptación y de entender que no somos permanentes. Pero como estamos hablando de muerte, tal vez la impermanencia nos recuerda ese punto. Y me acuerdo de un espacio que fui invitada precisamente por una psicóloga que también hace parte de la comunidad Camino del Dharma, que se llama Dead Café, que es un lugar no terapéutico donde se habla de la muerte. Y al asistir a este espacio, con mucho asombro, descubrí que siempre se terminaba hablando de la vida. Y entonces no se puede hablar de la muerte para mí sin hablar de vida. Y entonces al final uno podría concluir que qué tal si vivimos hasta morir y no morimos en vida. Y traje todo esto tan confuso que han sido como mis propias reflexiones. Porque en el trabajo profesional he sido acompañante en enfermedades crónicas. Y realmente es muy, muy importante tratar con dignidad. Es muy importante tener compasión. Es muy importante gozar de la presencia, tanto de uno como del otro. Y ante circunstancias tan difíciles como nos da la vida misma, lo más importante es estar presentes. No existe una manera diferente de amar. Amar lo que uno es, lo que uno se ha construido, todo lo que tiene uno alrededor y aún lo que no tiene. Pero ese proceso, bueno, tiene varios caminos de acceso, pero realmente la práctica de meditación
y de estar presente y de hacer conciencia me ha parecido impactante. Y entonces pensaba, ¿qué tal si agradecemos al despertar? Porque realmente al despertar venimos como de una pequeña muerte, pero despertamos y tenemos todo un día para hacer lo que queramos o lo que podamos. ¿Qué tal si respiramos y observamos que es una diada de vida y muerte? Inhalar y exhalar. ¿Qué tal si uno pudiera ver su historia de vida y la acepta? O tal vez nos damos permiso de conocernos sin juzgarnos, sin pretensiones, solo viendo, solo siendo lo que uno es. ¿Qué tal si uno puede disfrutar o agradecer todo lo que todo lo sensorial le permite? ¿Qué tal si uno disfruta lo que pasa por la corporalidad, pero también podemos entender que hay algo más? Y con todo esto quiero dejar como unos conceptos que me han ayudado a mí a estar más presente, más agradecida y haciendo lo que puedo. Un poco más para mí y un poco más para los demás. Y no solamente con seres humanos. Y esos conceptos que me parece que son importantes es la impermanencia, que es difícil de asumir, pero el peso de la realidad nos lo enseña. El amor benevolente, que es una práctica meditativa para aceptar lo que somos y aceptar a los demás, sin rótulos, sin deseo de cambiarlos, realmente teniendo como compasión, un amor compasivo. Meditación, que es un camino práctico para hacer la pausa, entender la impermanencia, practicar el amor benevolente y simplemente vivir. Y bueno, vivir también trae enfermedad, vejez, muerte. Y cuando uno está como tan consciente de que esto es una realidad, puede incluso ver que para muchas personas es el final, se convierte a veces en una oportunidad y es solo el principio. Y cuando uno está enfrentado tal vez a momentos difíciles, puede conocerse un poco más y puede tomar decisiones conscientes y vivir con dignidad. Por último, quisiera decirles que de mi parte quiero seguir profundizando en la práctica meditativa para prepararme para lo que trae la vida, que es felicidad, sufrimiento, retos, logros, pérdidas, nuevos comienzos, nuevos finales. Y algún día, espero, continuar sonriendo, como lo hizo incluso el Buda hasta la hora de su muerte. Eso es lo que les traigo para compartirles el día de hoy. Muchísimas gracias, Yulisa, por tus reflexiones, aportes muy, muy lindos. Bueno, vamos a ver si tenemos aquí alguna pregunta. Leticia Oviedo te deja la siguiente pregunta. ¿La fragilidad humana debería ser entonces la principal motivación para vivir? Es una fortaleza. Realmente ser tan frágiles es una fortaleza. Aunque, bueno, normalmente nos ponemos las capas de superpoderosos y entonces, pues, eso depende de lo que uno quiera vivir. Muchas gracias, Leticia. A ver si alguien tiene alguna otra pregunta para Yulisa. Por favor, la dejamos en el chat. Bueno, aquí Carlos Rangel nos hace más bien como un comentario. El temor de morir muchas veces no es tanto la muerte, sino el dolor físico y emocional, ¿no? A veces es el dolor, bueno, a veces no. El dolor es para la persona que queda, ¿no? Los que van.
se van a descansar. No sé si a un mundo mejor o bueno, en fin. Me encantó esta frase tuya que me... Realmente hay algo que me parece allí importante de lo que estás planteando y de lo que dice Carlos, y es que el temor nos inunda. Y Sí, entonces realmente todo lo que hacemos en la vida es prepararnos para bien morir, y qué bueno podernos preparar para acompañar a bien morir. Eso es un acto de amor, porque bueno, hay que intentar garantizar que las condiciones en lo posible, cuando uno tiene esa oportunidad de estar acompañado en el momento de irse, si uno ha hecho una práctica personal, pues puede hacerlo, pero también que sus seres queridos puedan estar listos. Yo pienso que la prueba más grande también es cuando uno tiene que ver partida a sus seres amados. Y bueno, estamos aquí preparándonos para bien morir y de pronto acompañar el bien morir. tengo otra preguntita acá, Angélica. Bueno, nos pregunta, ¿cómo ves la vida después de la muerte? Bueno, Interesante. eso ¿Es yo para pienso ti que la podría. reencarnación u otra forma de descarnar? Esto es lo Pues que les decía al yo les principio. decía al principio que tengo una combinación de mucha información, y realmente la práctica meditativa me ha traído más acá, porque mi vida antes de estar en la práctica budista era más allá, y eso hacía que también fuera un poco evasiva y bueno, trae sus complicaciones. Y yo quisiera dejarle que de pronto más bien el maestro al final nos hablara un poco de la postura desde el budismo. Pero si me preguntas desde lo personal, tengo muchas combinaciones, y lo que te puedo decir es que todo este tiempo que llevo de práctica, he tomado una decisión de vivir más tiempo acá, y eso ha cambiado mucho mi manera de pensar, de sentir y de vivir. Perfecto, Yurisa, muchísimas gracias. Voy a ver si tenemos espacio para una última preguntita. Bueno, no hay. Simplemente qué palabras de agradecimiento. Bueno, una última preguntita. Claudia nos pregunta, ¿cómo sería la manera más fácil para aceptar la muerte de un ser querido? Eso es lo más difícil, ¿no? O toma su tiempo, ¿no? Quisiera saber algún tipo de acción para iniciar esta parte con la cual no he podido, dice Claudia. Pues lo primero es entender que la impermanencia está. Es decir, no somos eternos, ni nosotros, ni los otros que nos acompañan. Y una manera como para llegar para llegar a cesar el sufrimiento, el primer paso es tal vez la aceptación. Pero para poder llegar a eso hay que practicar, hay que meditar. Y la meditación realmente provee esa pausa, ese momento de estar con nosotros mismos, eh, y darnos cuenta que el mundo continúa aunque nosotros estemos sin actuar en él. Muchas gracias. Sí, yo creo que esa respuesta también responde a la pregunta de Kevin Viera. Pregunta también qué podemos hacer durante el día para vivir presente y no estar ansiosos pensando en el pasado o en el futuro. Exactamente eso, ¿no? Vivir el presente, el momento presente. Respirar, meditar, tener Sí, acciones de como atención consciente. con una frase tuya, estar presentes, agradecer por el despertar, regresar de una pequeña muerte. Sí, cada día es un nuevo despertar, una nueva oportunidad. Bueno, Yulisa, muchísimas gracias por tus reflexiones. Gracias a todos. Bueno, vamos a presentar a nuestra segunda invitada. Le doy la bienvenida a Beatriz Eugenia Guzmán Monroy. Beatriz es psicóloga clínica organizacional de la Universidad del Valle. Es magíster en psicología con énfasis en investigación de la Universidad de San Buenaventura de Cali. Es terapeuta, consultora en talento humano con experiencia de 25 años. También es docente universitaria en pregrados, diplomados
especializaciones y maestrías por más de 20 años. Beatriz tiene una dedicación profunda y curiosa en el tema de la resiliencia en tiempos de crisis y hechos traumáticos. Y en estos tiempos de COVID-19 ha realizado conferencias en relación al impacto psicosocial de la pandemia y a las mejores maneras de afrontar esta realidad, ¿no? Que es nuestra realidad hoy en día. Bienvenida, Beatriz. Bueno, Buenas muchas noches. gracias. Buenas noches. ¿Sí? ¿Me está escuchando bien? Sí, porque tuve que cambiar Yo, los audífonos. yo te escucho perfecto, no sé si Bueno, muy bien. los asistentes. Tengo aquí un cronómetro para los 15 minutos. Lo que hice fue escribir. Okay. Me voy a dar, es un tejido ahí de retóricas y de sabiduría desde mi experiencia. Entonces voy a permitirme eso. A veces voy a leer, pero estoy muy atenta No, a las dale, no señales. te preocupes. Bueno. Bien, la muerte es una compañera que da sentido a la vida. La muerte es la esencia que se agazapa detrás del amor. La muerte, la que hace rondas que llaman a la primavera o decretan el terror y la noche. La muerte es un puerto de salida, un punto de entrada, un paso definitivo, un camino eterno que cruza el entendimiento, que lo rasga, que lo atraviesa. La muerte es una desde la memoria sufrida y la muerte es otra desde la memoria de vida. La presencia de la muerte no entiende límites ni atajos, pero sí sabe de disfraces, de mimetizarse, de músicas extrañas, de llamados. La muerte es esta promesa innegable que siempre queremos negar. La muerte desde lo psicológico exige mucho trabajo, a veces desde mi punto de vista innecesario, desde la retórica de mis colegas. Culturalmente la muerte es trágica, triste, violenta, injusta, improvisada, dudosa. Es un ataque del destino, una mala jugada del destino, de Dios o de quien sea. Socialmente la muerte es un ritual incompleto, y digo incompleto porque no elabora, no apoya, no sana. Socialmente la muerte es celebrada desde la fiesta, desde la música, desde la tragicomedia. Cada vez más la industria de la muerte nos pone más accesorios que impiden entender la muerte, que impiden acercarnos a la muerte desde la dimensión que podría ser más sana o desde la dimensión que nos podría permitir aceptación. Finalmente estoy aquí convocada a hablar de la muerte y aceptación. La muerte no se mira de frente, la muerte se afronta, que es distinto. La muerte la vestimos de vida en vez de ser al contrario, ¿cierto? Por todas estas razones, muerte y aceptación dependen una y otra vez de los marcos culturales, religiosos, espirituales y familiares en los que queramos entenderla. Y precisamente de esos marcos se derivan también los procesos de aceptación. A la muerte, decía atrás, desde lo psicológico hay que procesarla, y voy a empezar con unos verbos: elaborarla, entenderla, comprenderla, aceptarla. Son verbos que para apoyar el trance, que para apoyar que el trauma no me atrape, que no me encierre. Entre ese camino, esos distintos peldaños racionales sobre la muerte, siempre hay como un engaño que hay que descifrar, como debemos más bien traer a la realidad cosas que no hemos querido aclarar. No somos inmortales, no estamos de la misma manera siempre, no hay tiempos verbales cuando se habla de la muerte. Es muy curioso porque no existe el pasado. Uno dice cuando yo me morí, no, no existe el presente, me muero. No tiene sentido el futuro, cuando yo voy a morir, no. Y de alguna manera debemos más bien para el proceso de aceptación empezar a aterrizar aquellos engaños culturales y sociales que nos han enredado la muerte, porque la muerte debiera ser usada como impulso. Para poderla usar para vivir la muerte habría que sacarla de la lógica de la eternidad y de las promesas de inmortalidad, rotas por cierto todas, el amor eterno, una cantidad de cosas. Personalmente sigo creyendo de manera infantil en el amor para toda la vida, en el amor a primera vista, pero claro, me tengo que aterrizar en la promesa de inmortalidad, porque no mirar la muerte
desde la inmortalidad o desde la permanencia infinita, es quizás el camino contrario a la aceptación o a la elaboración. Creo que para poder expresar vida mientras morimos, es necesario aceptarla como compañera. En un especial que hay de Chabela Vargas, ella, a través de las creencias de sus dioses mexicanos, hablaba mucho de la muerte y ella estaba muriendo en cada momento decía, ahora sí me fui, como ella tuvo una vida de alcohólica y de bohemia, ella se moría seguramente en cada rasca y en cada guayabo, pero lo que pasa con Chabela al final es que ella decide ir a su último concierto en Madrid, ya en silla de ruedas, y allá ella quería morir en el escenario de una manera épica. Esa es otra cosa que nos enreda el proceso de aceptación, y es pintar esta salida de la vida de manera épica. O sea, la muerte debería, y entonces uno escribe el pedido, y yo creo que ahí hay otro error técnico para poder aceptarlo, porque no hay pedidos para poder morir. La muerte no tiene esos detalles. Chabela finalmente no muere en el escenario, pero sí sale muy mal del escenario a una clínica, y en la clínica le dice a su agente o a las personas que la acompañaban, apúrese porque yo quiero morir en México, sáqueme de aquí rápidamente. Y finalmente, pues, no sé cómo lo logran, ella llega a México y muere en México, pero con esto quiero decirles que pocos tenemos esas posibilidades de planearla. Ella, por ejemplo, decía que la muerte la rondaba, esta está muy cerca, ella me quiere llevar y yo la estoy negociando la vida. Entonces yo creo que allí, para poder vivir la muerte o aceptarla, hay que entenderla como un pasamanos, como un andén, como las rayas de la carretera. Ahí está, la sabemos, pero que no nos impida vivir, pero que nos permita apoyar la vida en la existencia de la muerte. Creo que hay como 4 vías para poder iniciar ese proceso de aceptación. Uno, sí hay que pasar por la palabra todas estas ideas de muerte, sí hay que hablar sobre la muerte, como sea que la comprendamos, la creamos, la entendamos. Y creo que hay que empezar un proceso de comprensión desde el sentir y desde el pensar sobre ese tipo de muertes, y saber que nuestra comprensión sobre la muerte pasa por nuestra propia construcción de sujeto. Creo que hay que reorganizar los sentidos y los significados, porque vivir la muerte desde el terror es un error técnico, porque no nos permitiría respirar, porque ella ha estado allí desde que nos engendramos, desde que fuimos concebidos, ha estado siempre allí, pero nunca la sentimos tan presente como se siente, por ejemplo, en esta etapa de COVID, y es como si estuviera todo el tiempo detrás de la puerta, o a veces uno mira al que tiene al lado y como ha salido ese día, sospecha de él. Me decía una señora, yo miro a cualquiera como si estuviera infectado. Entonces es vivir la muerte desde el terror. Eso no implica que no tengamos que cuidarnos, y más faltaba, pero para poder reorganizar los sentidos y los significados de la muerte sí necesitamos quitarle el matiz de terrorífica. Creo que necesitamos construir sentidos colectivos de comprensión de la muerte, y ahí vale su escuela, mi movimiento, el grupo familiar, o sea, sí vale esta construcción de sentidos colectivos alrededor de la muerte, porque ayuda muchísimo a transitar de la memoria sufrida a la memoria de vida, como dice Boris Cyrulnik. La muerte, para ser aceptada, es por fin la oportunidad de no hacer nada. Es increíble. Tal vez lo que más nos revienta la posibilidad de no aceptar la muerte tiene que ver con no entender que ya no hay nada que hacer. Sí, nosotros nos la pasamos en los circuitos de actividad, y cuando no hay que hacer nada nos angustiamos. Y quizás una de las grandes angustias de la muerte es que no podemos hacer nada. La pregunta es si ahí tenemos que hacer algo, si allí no podríamos simplemente parar de luchar, no buscar más, una especie de abandono, y retirarnos de ese trajín insensato de querer buscar soluciones y maneras. Y por eso el proceso de aceptación se enreda en la culpa, y si yo viera y pudiera, o ahorita el proceso de aceptación se enreda en la distancia. Como yo siempre les pregunto, ¿y qué quiere acompañar en la UCI? ¿Qué quiere acompañar en el ataúd? ¿Y qué quiere acompañar en la muerte? Si al final eso que usted vivió con esa persona ya no está allí. Pero si hay formas de conectarnos desde la vida, desde abandonarnos a no hacer nada frente a la muerte, porque es que ocurrió, es un hecho causado, diría el abogado, ¿cierto? Por fin, es como frente a la muerte cesar el esfuerzo, parar y entender que no debemos hacer nada, que no hay nada que hacer, y quizás allí entonces empiece esta bondadosa o este bondadoso proceso de la aceptación.
Hay un verso de San Agustín, me quedan 5 minutos, ahí estoy viendo. No huyas de ti, entra en ti, en el corazón del hombre vive la verdad. Y yo creo que sí es un poco como abordar la muerte sin prisa, abordar la muerte desde el abandono, abordar la muerte desde la revelación que esas promesas de inmortalidad no nos acompañaron, pero sí nos engañaron. Yo creo que el ciclo de disfrutar y sentir el vacío nos ha ido como consumiendo, es decir, como el adicto. Entonces disfruta y luego viene el vacío, disfruta y luego viene el vacío, y ese es el ciclo que con la muerte no nos deberíamos permitir, porque es el ciclo de la promesa imposible de la vida para siempre y luego el vacío de no tener la persona. Y en ese ciclo hay un vértigo, una montaña rusa, una controversia del alma que no nos deja aceptar ni elaborar. Habría que parar realmente frente a la muerte y no hacer nada, sabiendo que la muerte es como es, y seguro allí, posterior a podernos abandonar, posterior a entender que no podemos hacer nada ni debemos hacer nada, convertiremos el pasado de esa persona que se fue en el sueño para todos. Tomaremos la vida del otro y la convertiremos en el legado de consulta. Y creo que allí podremos generar aceptación. Pero mientras estemos en el circuito de lo que podríamos haber hecho o inclusive de lo que podríamos hacer, y nos desesperamos inclusive por las conexiones más allá de este territorio, como si no tuviéramos suficientes conexiones del alma con el que se fue si lo amábamos. Estamos plenamente conectadas y hay muertos que no es que me visiten, pero hay muertos con los que estoy conectada y disfruto la conexión, ¿cierto? Entonces no es eso suficiente, no era así como nos teníamos cuando el otro vivía, realmente solo nos teníamos en el alma, porque a pesar de que compartiéramos la cama o la sala o la oficina, eso no era lo que nos tenía estaba dentro, estaba en el alma. El proceso de aceptación de la muerte es claro, es pasar de una memoria sufrida a una memoria de vida. Bien, eso es. Muchas gracias. Me quedaron 3 minuticos para las preguntas, para no usar. No, muchísimas gracias a ti, Beatriz. Muy lindos versos y muy linda percepción de la muerte. Vamos a ver qué preguntas tenemos acá. Leticia, otra vez, pregunta Leticia. ¿Cómo incorporar la muerte a la vida sin vivir una vida trágica? Yo creo que tenemos que confrontar las promesas de inmortalidad y luego no hacer nada. La incorporación de la muerte en la vida es no hacer nada con ella. Como ha pasado mucho tiempo, la cercanía de la muerte en tiempos de COVID es una creación particular de sufrimiento que necesitábamos, porque como se nos ha acusado de acabar el mundo, necesitamos sufrir. Entonces creo que la forma de incorporarla sin ver la parte trágica es no hacer nada frente a ella. O usted hace algo con un lunar que tiene, o con una cicatriz que tiene, bueno, se echa alguna crema, pero usted no hace nada con lo que es natural. Yo creo que es ese tipo de relación la que nos convendría. Esa es. Gracias, Leti. Así tenemos más preguntas. Bueno, por ahora no tengo más preguntas. Algunos comentarios. Bellísimo, bellísimo, Beatriz, muchas gracias. Maravilloso. Muchas flores te están enviando acá. Maravilloso, flores. Bueno. Muchas gracias. María Alejandra nos escribe: maravilloso, totalmente, el poder construir el sentido a la muerte y no seguir huyendo de ella, poder conversar sobre ella. En la luz venimos y hacia la luz caminamos. Muchas gracias a María Alejandra por el comentario. No, Beatriz, a ti muchísimas gracias, de verdad que coincido con muchas de tus reflexiones. Yo creo que esta percepción de la muerte con terror, pues es lógico, ¿no? Es como el terror a lo desconocido, ¿no? Algo que nosotros finalmente no sabemos que hay más allá. Eso nos genera todo ese tipo de sentimientos, ¿no? De angustia, de miedos, en realidad. Muchísimas gracias. Vamos a ver si tenemos más preguntas. No, solo felicitaciones, Beatriz. Gracias por la invitación. Muchísimas, Gracias, de verdad, muy lindas tus reflexiones y gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero podamos tenerte en otro espacio próximamente. Muy
Muy bien, cuando sea, yo estaré atenta, gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro tercer invitado, Reverendo Sengón, maestro budista, nacido en Colombia. Maestro Sengón es Abad y presidente de la Comunidad de Camino del Dharma. Es sociólogo, especialista en gerencia social de la ESAP. Doctor en educación con especialidad en mediación pedagógica de la Universidad de La Salle de Costa Rica. Tiene estudios también en construcción de paz en la Universidad de Barcelona, España. Y también ha sido conferencista invitado en diferentes universidades como la Jorge Tadeo Lozano, la Universidad Antonio Nariño, la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, los Libertadores y entre otras instituciones privadas públicas. El maestro Sengón también ha sido representante de Colombia en los congresos budistas en Myanmar, Tailandia y Vietnam. Y actualmente desde la comunidad dirige retiros de meditación, mindfulness, retiros de gestionamiento emocional y programas de formación y educación budistas. Bueno, le damos la bienvenida al reverendo Sengón. Muchas gracias por acompañarnos, maestro. Hola, ¿me escuchan? Yo te escucho perfecto, maestro. Sí, maestro. Bueno, me Sí, alegra maestro. mucho, me alegra mucho verlos y verlas por este medio. Gracias por este hermoso y maravilloso espacio. Yo a veces me miro en la cámara y me veo muy extraño. Es muy curioso, no sé si han pensado en esto, en hablar y verse, ¿no? Cómo hablas, es muy curioso. Termina siendo un riesgo para cierto ejercicio narcisista de la vida, ¿no? Verse ahí todo el tiempo. O también una hermosa oportunidad para practicar meditación de amor benevolente dirigida hacia uno mismo, ¿no? Y muchas gracias, José, por esa presentación tan generosa de mi parte. Un gusto, Y maestro. también quiero agradecer las manos juntas a la doctora Yulisa por esa hermosa presentación y ese contacto directo que tiene también con el trabajo de la muerte. Muchas gracias también a la doctora Beatriz por esa presentación tan maravillosa que me inspiró muchísimo y me alegró muchísimo el corazón, porque había un sinnúmero de emociones que iban fluyendo a medida que las iba escuchando a las dos. Muchísimas gracias por esos aprendizajes tan maravillosos y por la oportunidad que nos brindan de aprender de las dos. Y gracias a José por ser el moderador esta noche tan rigurosamente con esos 15 minutos allí exactos. Muchas gracias de verdad. Y gracias a todos y todas por unirnos hoy, por permitirnos el espacio del encuentro, del conversar, de la autorreflexión y también de la práctica. Y es interesante hablar de la práctica hoy, ¿no? Es muy interesante con base pues en ese título tan grande, la muerte y la aceptación. Y uno le podría poner un título más majestuoso, se dice, en el marco de la pandemia, porque eso ya tiene ya unos sonidos bastante amplios. Sin embargo, la hermosa posibilidad de encontrarnos hoy, de autorreflexionar, de dialogar, de escucharnos, de aprender y de practicar es una hermosa posibilidad en medio de todo esto que estamos viviendo. Cuando hablamos de aceptación, entendiendo que las personas que me antecedieron pues hicieron una reflexión bastante profunda, las dos personas, frente al significado, al sentido del título de esta charla, de manera tan precisa y desde la literatura también, desde ese contar maravilloso desde la propia experiencia y ese conocimiento que cada una nos aporta. Yo quisiera hacer simplemente una invitación y generar una provocación en ustedes esta noche alrededor de entender la maravillosa posibilidad de qué debemos aceptar en principio.
si hablamos de aceptación. Y en nuestro contexto occidental, o en algunos lugares del mundo, no en todo el contexto occidental, pero sí en muchos lugares del mundo, hay una evasión permanente a hablar de esa palabra que hemos denominado muerte. Y vestimos a las personas que cierran los ojos con grandes vestidos para que pensar que están allí vivos, biológicamente hablando, o le decimos a nuestros niños la abuela partió, que ya no está con nosotros, que se fue a un viaje, y evadimos constantemente en todos los escenarios, como una especie de atleta en la vida, el término de la muerte y la relación con la misma, en términos biológicos. Es muy interesante que nos detengamos un momento y dejemos quizás lo que estamos haciendo en este momento y nos conectemos y autorreflexionemos sobre las conversaciones que tenemos en nuestra vida cotidiana sobre eso que hemos llamado la muerte. Hay una evasión constante al tema, a conversarlo, y esta situación que está ocurriendo a nivel planetario nos está conduciendo y nos está haciendo un llamado a poner, digamos, en primera instancia allí, precisamente en el lugar de encuentro, donde nos encontramos como comunidad, como familia, la palabra de la muerte. Y evadimos constantemente esa relación con la misma. Sin embargo, si vamos un poco más allá y autorreflexionamos un poquito más, nos damos cuenta que en la vida cotidiana vivimos evadiendo constantemente las cosas. Evadimos hablar de las situaciones difíciles que estamos viviendo, de nuestros estados emocionales. Y detrás de esa evasión constante hay un temor profundo a poder aceptar la vida, esta que estamos cohabitando en este momento. Desde la práctica espiritual profunda, la primera invitación fundamental es aceptar la vida que estamos viviendo. Y aceptación no significa resignación. Aceptación tiene un significado mucho más profundo de conciencia de lo que yo estoy haciendo en este momento, de lo que estoy experimentando en este momento, de cómo está transitando esa coexistencia en todos los lugares donde estoy. Y esa automatización a la cual nos hemos sumergido todos los días no nos permite aceptar de manera consciente la vida que estamos, valga la redundancia, viviendo, sintiendo, percibiendo. Si nosotros queremos encontrar a nuestros muertos, las personas que han fallecido, a nuestros familiares, simplemente observemos nuestras manos. Allí habitan y coexisten todos nuestros ancestros, todos los seres con los cuales hemos tenido algún tipo de conexión familiar, porque nosotros somos de alguna u otra forma producto, o hemos generado las condiciones a través de su propio linaje para estar hoy aquí. Y entender y aceptar la vida es un riesgo, sin embargo se convierte en el mayor regalo que podemos tener. Es un hermoso regalo que tenemos en este momento, el poder estar aquí, el poder encontrarnos. Sin embargo, se nos olvida permanentemente. Olvidamos, cuando practicamos, por ejemplo, meditación, que tiene como un principio, digamos, de origen, como sati, que significa recordar. La práctica meditativa nos está invitando también a recordar conscientemente esto que estamos viviendo. Porque olvidamos rápidamente. Y la automatización de la vida y esa sociedad del rendimiento en la cual vivimos nos lleva a olvidar constantemente la hermosa posibilidad de aceptar
la vida. Esta, la que tenemos. Pero vuelvo y repito, aceptación no quiere decir resignación, que es un término muy occidental. Aceptar tiene que ver con un sentido de estar conscientes, de vivir, de estar consciente que también estamos muriendo, biológicamente hablando. Por ejemplo, veámoslo de manera práctica. Cuando yo inhalo, una práctica budista sencilla, yo inhalo por un momento, por un instante, no sé si voy a poder exhalar. Ahí hay una relación con la muerte, pequeñita. Inhalo, no sé si voy a poder volver a exhalar. Sin embargo, cuando estoy exhalando, no sé si voy a volver a inhalar. Sin embargo, dentro del entrenamiento espiritual, la práctica, ese ejercicio consciente de inhalar y hacer conciencia profunda de cómo voy inhalando, pero a la vez de hacer conciencia profunda de cómo voy exhalando, me da la hermosa oportunidad en ese instante de tener una relación directa y concreta con lo que hemos llamado la muerte. Biológicamente hablando, por supuesto. Porque no sé si voy a volver a exhalar. Entonces, qué maravilloso regalo tengo cuando nuevamente inhalo y puedo disfrutar de ese sorbo de vida, de ese sorbo de conciencia. Y desde la práctica budista decimos todo el tiempo estamos muriendo y estamos viviendo. Todo el tiempo. Morimos y vivimos todo el tiempo. Y no solamente tiene que ver con ese acto de inhalar y de exhalar, sino que yo vivo o existo en la medida en que me apego a la imagen que he construido. En ese momento existo. Y dejo de existir, es decir, muero en el preciso momento en que me desengancho de la imagen que he construido. Existo en este momento, mentalmente hablando, desde la práctica espiritual profunda, en la medida en que me engancho, me apego a esa imagen que he construido. Entonces vivo y existo como sociólogo, como psicólogo, como lo que sea, en la medida en que me engancho, me apego a esa imagen que he construido. Y si quiero morir, en este instante, en este momento, simplemente me debo desenganchar de esa imagen que he construido. Y en ese momento específico, muero, como eso que he construido. Porque no hay nada que haya nacido y no hay nada que haya que morir. Todo son causas y condiciones desde la práctica budista. Todos son causas y condiciones. Si yo quiero existir, simplemente debo generar las causas y condiciones para poder existir en este momento y en ese instante, porque me engancho, me apego con la imagen que he construido. Y cuando siento que alguien ataca esa imagen que he construido, por supuesto, me va a generar cierto sinsabor, cierto sufrimiento. Entonces el regalo de morir es un regalo espectacular, porque puedo morir de manera amorosa, compasiva, a eso que he construido. Porque nada ha nacido y nada tiene que morir en términos mentales, espirituales. En términos biológicos, por supuesto, el corazón nos deja de funcionar, seguramente no hay una respiración. Simplemente lo que hay es un tránsito. ¿Y por qué nos cuesta muchas veces en la vida cotidiana entender ese proceso de la muerte y la vida de manera constante? Vamos a ponerlo como un ejemplo que nos da esa historia vieja que nos contaba el Buda, del hombre que llega a su casa y ve las cenizas de su hogar allí porque unos bandidos la quemaron.
Y allí también ve los huesos de un niño y automáticamente empieza a llorar y a sufrir porque él entiende que además de su casa que ha sido quemada por esos bandidos, acaba de morir su hijo. Entonces, automáticamente toma esas cenizas y se las lleva a su casa y las guarda allí. Y automáticamente construyó esa idea de que ese que estaba allí era su hijo y de que esa persona, ese ser que estaba allí, no lo iba a acompañar más. Sin embargo, esa persona había llegado después y los bandidos no habían quemado a su hijo, sino que lo habían secuestrado, se lo habían llevado. Y el niño en la noche escapa y sale corriendo y regresa a su casa y con toda la pasión, el amor, quiere encontrarse con su padre y empieza a tocar la puerta. Y el padre adentro, allí con las cenizas de que él pensaba que era su hijo, dice: ¿quién es? No, soy tu hijo, por favor, ábreme la puerta. El Buda explica allí que el Señor dice: no, no seas mentiroso, mi hijo está aquí. Esas son las cenizas. Y el niño suplica, llora constantemente, pero el hombre está tan arraigado en esa idea de que es su hijo, que nunca le abre la puerta, el niño se aburre y se va. Buda nos muestra allí a través de ese ejemplo cómo muchas veces a través de las ideas fijas, permanentes, olvidamos la esencia de la vida. Y ese sentido de que todo es permanente, de que nada cambia, de esa idea fija mentalmente hablando, no nos permite entender el proceso de transformación y de impermanencia que van viviendo todos los seres constantemente. Pensamos que las personas que están allí, que queremos, van a estar allí permanentemente, porque no hemos hecho un entrenamiento para entender, para comprender, no de manera conceptual, sino a través de la vivencia, el sentido de la impermanencia, constantemente, el sentido del cambio. Es una pregunta que muchas veces nos hacen a través del sentido de la impermanencia y del cambio. Es ¿qué pasa cuando una persona muere en términos espirituales y desde la práctica budista? ¿Qué ocurre? Y como estamos tan fijos en la impermanencia, no entendemos que nada es fijo, sino que todo va cambiando. Y hay un viejo ejemplo que se pone desde la práctica budista con la hoja de papel. Entonces uno muestra una hoja de papel y le pregunta a una persona: ¿tú ves allí la hoja de papel? Y todos los que estamos aquí nos ponemos de acuerdo. Eso es una hoja de papel. ¿Ok? Pero ¿qué era antes de ser una hoja de papel? En la práctica budista, la práctica espiritual. Antes de ser una hoja de papel, digámoslo así, fue un árbol. ¿Pero qué fue antes de ser un árbol? Bueno, de pronto quizás fue una pequeña semilla. ¿Y qué fue antes de ser una semilla? ¿Y qué va a ser después de ser la hoja de papel? Cuando la tiremos en la basura. ¿Un abono? Es decir, en la vida siempre hay un tránsito y un cambio constante. Nada, absolutamente nada es fijo. Entonces el concepto de la muerte en el budismo no existe como tal. Porque todo es un tránsito. Existe en la medida en que yo me apego y creo que todo es fijo. En la medida en que me engancho con ese yo condicionado, con esa imagen construida. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a aceptar la vida en sí misma. No la disfrutamos, no somos conscientes, estamos proyectando constantemente. Nos estamos preocupando constantemente. Porque detrás de eso siempre está la esencia del miedo, el miedo a lo desconocido, el miedo a lo que pasará. Y nos construimos y nos van edificando, no desde la libertad de ser, sino desde el miedo que te condiciona. Y más en estos tiempos donde no tenemos la posibilidad del ritual, por ejemplo. Nos niegan la posibilidad del ritual, porque no podemos acompañar ese proceso de tránsito en los diferentes espacios. Y nos niegan la posibilidad de que simbólicamente
haya ese tránsito. Y el ritual allí juega un papel fundamental en ese tránsito, en ese proceso de entrenamiento y de conciencia de eso que está ocurriendo. Entonces, así como nos debemos entrenar para la vida, qué maravilloso. Entrenémonos también para la muerte. En la medida que disfrutemos la vida, mis queridos amigos y amigas de bien, en esa medida también vamos a disfrutar nuestra propia muerte. Hay una vieja frase budista y con eso termino, que dice más o menos así: cuando la muerte toque a mi puerta, ¿qué le voy a dar a mi amiga? Le entregaré la vasija llena de toda mi existencia. Muchas gracias. Antes de pasar a las preguntas, porque seguramente o quizás hay alguna preguntita por allí, quisiera hacer una pequeña recitación por todos y por todas, esperando que se encuentren bien, felices y en paz, estén libres de sufrimiento, que llegue a sus vidas lo que realmente necesitan, que sus familias estén bien, que estén en paz, que tengan salud, que llegue a sus vidas lo que realmente necesitan, que sus comunidades, que su ciudad, que su país, que todos los seres que habitan allí estén bien, felices y en paz, que estén libres de sufrimiento, que todos los seres de todos los rincones de nuestro hermoso y maravilloso planeta estén bien, felices y en paz, que estén libres de sufrimiento, que a nadie le falte nada, que llegue a sus vidas lo que realmente necesitan, que estén bien de salud, que puedan acompañar ese tránsito de continuar existiendo de una u otra manera, que todos los seres tengan el hermoso regalo de estar conscientes y coexistiendo con todos los demás. Muchas gracias, me inclino y reverencio la presencia de cada uno de ustedes, que ustedes y sus ancestros estén bien, felices y en paz. Maestro, muchísimas gracias como siempre por, por tus enseñanzas y por las historias, ¿no? Por las historias del Buda. Muy, muy, muy lindas. Bueno, vamos a ver, maestro, si tenemos algunas preguntas por acá. Danilo, bueno, Danilo nos hace un comentario. Hermoso lo que nos enseña, maestro. A cada instante nacemos y morimos porque en nuestro interior nacen y mueren células que conforman nuestro cuerpo. Todo en la vida es incertidumbre, todo en la vida es cambiante. Muchas gracias, Danilo, por la reflexión. Bueno, Ingrid Barrera nos pregunta, en la práctica Shan o Shen, ¿cómo debería ser la postura de los ojos? Bueno, no sé si esto hace referencia en cuanto a la meditación, ¿será? Tal vez, Ingrid. Supongo, sí, señor. Dentro de la práctica meditativa, la posición de los ojos es la posición más cómoda que tú quieras. Dentro de los cánones de la tradición budista, decimos los ojos deben estar semiabiertos, ni totalmente cerrados, ni totalmente abiertos. Sin embargo, también hay algunas personas que cómodamente, y si así lo quieren, pueden cerrar sus ojos. Pero históricamente, dentro de la tradición, dentro de mi tradición espiritual, la invitación es tener los ojos semiabiertos, ni totalmente cerrados, ni totalmente abiertos. ¿Por qué? Porque la mayoría del tiempo nosotros estamos con los ojos abiertos, entonces cuando hacemos el entrenamiento meditativo vamos generando las causas y condiciones y la estructura mental para poder estar practicando meditación en todos los lugares y en todos los momentos donde estemos, y así se nos puede facilitar más. Sin embargo, hay personas que también se les facilita con los ojos cerrados y también se puede practicar de esa forma. Muchas gracias, maestro.
Angélica nos pregunta, bueno, esta pregunta ya se la he hecho varias veces a la maestra. ¿Cuál es la visión del budismo frente a la reencarnación? A mí, ¡Ay! Me encanta esa pregunta. Reconexión es la palabra apropiada en el budismo. Reconexión. Reencarnación es un término muy utilizado en algunas escuelas. El ejemplo más hermoso frente a esa pregunta es el que acabo de exponer frente a la hoja de papel. ¿Qué era la hoja de papel antes de ser una hoja de papel? Un árbol, una semilla, pero ¿qué era antes? ¿Y qué va a ser después? Digamos que en la práctica budista siempre hay un continuo, siempre hay un continuo, y ese continuo es de causas y condiciones, y dependiendo de las causas y condiciones que se originen, así mismo va a ser ese continuo. Nada desaparece, todo se transforma. Nada desaparece, todo se transforma. Nos podemos transformar en abono. Nuestro cuerpo se transforma en abono para la tierra, sí, pero nos estamos transformando. Mentalmente, nuestra conciencia, ahí es donde está el tema. Ahí es donde está la pregunta. Porque biológicamente sabemos que existe ese proceso biológico. Y Darwin tenía toda la razón en ese ejercicio. Biológicamente así es, pero la conciencia es un continuo constante. El universo no desperdicia nada, así que no te preocupes. Si vas a reencarnar en una hormiguita, una vaquita, no hay que proyectar. Hay que estar atentos y conscientes de lo que estamos viviendo en este momento. En la medida en que disfrutemos, seamos conscientes de nuestra vida, en esa medida vamos a ser conscientes y vamos a disfrutar nuestra propia muerte. Y le vamos a entregar a nuestra hermosa invitada la vasija llena de nuestra vida. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, mientras que nos hacen alguna otra pregunta, quiero leer algunos comentarios. Andrés Aristizábal, parte de la Sangre de Barranquilla. Gracias, Abad, sumamente simple y revelador. Qué gran celebración. Gracias por su profunda generosidad. Carlos Rangel nos escribe: en el espacio de cada inspiración y expiración hay una pequeña muerte. No lo explicaban hace un momento. Debe haber antes una inspiración. Perdón, para que exista una expiración debe haber antes una inspiración. Así la muerte es parte de la vida y la vida es parte de la muerte. Ingrid nos agradece, muchísimas gracias, es una gran ayuda esta información. Ingrid nos alegra que haya sido útil para ti. Laura Vera también agradece, muchas gracias a los tres. Hermosas reflexiones, muy inspiradoras. Me voy con el corazón lleno de compasión hacia la muerte y la vida. Bueno, creo que no hay más preguntas. Vamos a ver, gracias a los ponentes. Gracias. Muchas gracias, maestro. Dice M. Mirna, muchas gracias, maestro, por todas tus enseñanzas. Para mí es nuevo este concepto de la muerte. Muy interesante las reflexiones. Solo agradecimiento, maestro. No, yo no tengo preguntas tampoco, pero bueno, sí quería como hacer énfasis en este tema de la comprensión como tal, ¿no, maestro? Vemos que cada uno tiene sus construcciones mentales acerca de la muerte y así mismo tiene esa relación particular. O sea, depende de sus creencias, tradiciones, de tantas cosas, ¿no? Información con la que ha sido programado, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? José, me encantan siempre tus preguntas. La invitación fundamental, que no es una invitación extrema, que detallar muy bien la palabra, no es una invitación extrema a inmolarnos o ese tipo de cosas o esas locuras, no. Es muramos a nuestro propio yo. Muere a tu propio yo. Y al morir a tu propio yo, va a surgir de manera maravillosa la vida. Muere a tu propio yo y de esa manera va a surgir la hermosa y maravillosa vida.
Démonos la oportunidad de morir a nuestro propio yo. Y miremos qué pasa. Aquí y ahora, no hay que esperar la muerte biológica. Aquí en este momento podemos morir a nuestro propio yo, a ese yo condicionado. Y invitemos y recordemos, fundamental, la posibilidad del ritual, del tránsito. Eso es importante. Y se nos está negando en estos momentos. El ser humano necesita ese ejercicio simbólico. Lo necesitamos, somos seres muy simbólicos. Muchas gracias, una feliz noche para todos y para todas. José, nuevamente gracias a la doctora Beatriz, a la doctora Yulisa y a todas las personas maravillosas que están aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Tengo espacio para una última pregunta o no? Que tienen acá. Pero es referente a lo que acaba de decir el maestro, que es morir a nuestro propio yo. Bueno, le pido por favor al maestro que se la responda Angélica en privado, tal vez. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Pronto aquí les dejo una información adicional. La próxima conferencia será el 21, martes 21, después del festivo. El tema, creo que se me fue, lo perdí. La parejas, relación de pareja. Cordialmente invitados, a la misma hora, a las 7 de la noche, martes 21. Pueden visitar nuestras redes sociales para de pronto encontrar más información acerca de la comunidad y de otras actividades que realicemos. También tenemos nuestra meditación online el día lunes a las 8 de la noche. Pueden estarnos chequeando en las redes sociales. Les recuerdo las redes, están aquí en el chat. En Facebook estamos como Camino del Dharma Colombia. Y en Instagram, Camino raya el piso del Dharma. Camino raya el piso del raya el piso Dharma. Nuevamente, muchas gracias a todos por su presencia. Les deseo una muy buena noche y nuevamente, muchísimas gracias. Espero verlos en la próxima conferencia. Que tengan muy buena noche todos. Muchas gracias, José. Si tienen de pronto algunas preguntas adicionales acerca de la comunidad, las pueden dejar en el chat.